Los integrantes del grupo son Luis Lucero, Dana Bautista, Michael Garzón, Heidi Cañón y Dayana Cadena. Primero que todo, ¿qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal se refiere al intercambio de información sin el uso de palabras. Incluye una variedad de elementos. La comunicación no verbal es fundamental porque complementa y a veces contradice lo que decimos verbalmente. A menudo es más efectiva para transmitir emociones y actitudes y puede influir en cómo se percibe el mensaje globalmente. La historia de la comunicación no verbal es fascinante y se remonta a los inicios de la humanidad. Primero encontramos los orígenes primitivos. En los tiempos prehistóricos, los humanos dependían en gran medida de gestos, expresiones faciales y señales visuales para comunicarse con los demás. El lenguaje verbal aún no estaba desarrollado, por lo que la comunicación no verbal era fundamental para la supervivencia y la cooperación en grupos. Luego encontramos las civilizaciones antiguas. A medida que las civilizaciones comenzaron a desarrollarse, como Egipto, Grecia y Roma, la comunicación no verbal y las expresiones se utilizaron en rituales religiosos y ceremonias públicas. Por último encontramos el teatro griego, que en los actos y en los actores se usaban gestos exagerados y expresiones faciales para transmitir emociones al público, especialmente porque el teatro se realizaba al aire libre y sin micrófonos. En el campo de la historia de la teoría de la comunicación no verbal también está el estudio científico, que en el siglo XIX investigadores como Charles Darwin comenzaron a estudiar las emociones humanas y sus expresiones no verbales en su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Esto marcó un punto de inflexión en el estudio científico de la comunicación no verbal. Psicología. A finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, psicólogos como William James también exploraron cómo las emociones se expresan físicamente, sentando las bases para futuras investigaciones. Desarrollo académico. En el siglo XX, el estudio de la comunicación no verbal se formalizó como un campo académico. Investigadores como Paul Ekman estudiaron las emociones humanas a través de expresiones faciales y desarrollaron teorías sobre cómo se comunican las emociones sin palabras. Tecnología y comunicación no verbal. Con el auge de la tecnología digital y las redes sociales, la comunicación no verbal ha encontrado nuevas formas de expresiones a través de emojis, GIF, videos cortos que complementan o sustituyen el texto escrito. Albert Mehrabian nació en 1939 en una familia armenia en Irán. Inicialmente se formó como ingeniero, pero ganó renombre por sus investigaciones sobre la importancia relativa a la comunicación verbal y no verbal. Además de su trabajo académico, Mehrabian desarrolló varias herramientas de evaluación psicológica, incluida la escala de tendencia de búsqueda de excitación. Su contribución más famosa es la regla 7% menos 38% menos 55%, lo que resalta impacto variable de las palabras, el tono de voz y lenguaje corporal en la transmisión de sentimientos y actitudes. Sin embargo, estos hallazgos han sido citados y malinterpretados en seminarios sobre comunicación humana en todo el mundo. Paul Ekman. La vida de Paul Ekman ha transcurrido en diferentes estados de los Estados Unidos y varias universidades norteamericanas de reconocimiento. Su vida dio un cambio brusco cuando realizó sus servicios en el ejército, cambiando por completo su principal interés dentro de la ciencia del comportamiento. Nació el 15 de febrero de 1934 en Washington, D.C. Su padre era pediatra y su madre era abogada. Su hermana es una conocida psicóloga psicoanalista que trabajó en la ciudad de Nueva York antes de jubilarse. Fue un psicólogo estadounidense. Ekman es conocido por su trabajo en el campo de la comunicación no verbal y la psicología de las emociones. Algunas de las contribuciones de Paul Ekman son: teoría de las 6 emociones universales, atlas de las emociones, teoría de la congruencia, investigación sobre la mentira y la detección de la mentira. Ekman es considerado uno de los expertos más destacados en el campo de la comunicación no verbal y la psicología de las emociones. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la comprensión de la comunicación humana.
y ha sido aplicado en diversas áreas, como la psicología, la sociología, la antropología y la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona la comunicación no verbal? A diferencia de las palabras que proporcionan información a través de su contenido y su pronunciación, la comunicación no verbal implica todo el cuerpo. La expresión de la cara, la mirada, la postura, los movimientos de las manos, la orientación del cuerpo y la proximidad revelan tus sentimientos. Las formas no verbales de comunicación entre los seres vivos incluyen luces, imágenes, sonidos, gestos, colores y entre los humanos, además, los sistemas simbólicos, las señales, las banderas y otros medios técnicos visuales. La comunicación no verbal a menudo complementa o contradice lo que se dice verbalmente, así que es importante estar atento a estas señales para comprender completamente el mensaje que se está transmitiendo. Tipos de comunicación no verbal. Tener fuertes habilidades de comunicación es esencial para construir relaciones, tanto profesionales como personales. Existen dos tipos de comunicación procedimentales, verbal y no verbal. Si bien la mayoría de nosotros conocemos y usamos la comunicación verbal de manera regular, la comunicación no verbal generalmente no es intencional y puede ofrecer información considerable sobre personas y situaciones. Hay varios tipos de comunicación no verbal que debemos conocer, como lenguaje corporal, movimiento, postura, gestos, espacios para lenguajes, expresiones faciales, contacto visual y toque. La comunicación no verbal es importante porque nos brinda información valiosa sobre una situación, incluido cómo podría sentirse una persona, cómo alguien recibe información y cómo acercarse a una persona o un grupo de personas. Prestar atención y desarrollar la capacidad de leer comunicaciones no verbales es una habilidad invaluable que se puede aprovechar en cada etapa de una carrera. Varias formas en las que la comunicación no verbal puede respaldar la capacidad para comunicarse de manera efectiva en un lugar de trabajo son las siguientes: apoya el mensaje, comunica mensajes, demuestra intención, transmite sentimientos, ofrece soporte, muestra tu personalidad, indica una acción deseada. Habilidades de la comunicación no verbal. Hay varias habilidades comunes que nos convierten en un valioso colega, líder y compañero de equipo. Estas habilidades también son muy deseadas por los empleadores y se dividen en 4 categorías principales: prestar atención, detectar las señales no verbales, interpretación de señales no verbales, uso de señales no verbales. Por último, leer el lenguaje corporal es una habilidad difícil que continuaremos desarrollando. Si bien cada persona usa la comunicación no verbal de manera diferente, hay varias señales comunes a las que debemos prestar atención y que nos informarán sobre los sentimientos, intenciones y motivaciones de una persona. Cuando te comunicas con alguien, es útil notar su lenguaje corporal al mismo tiempo que asimilas su comunicación verbal.